Incluso algunos de nosotros nos hemos cuestionado, ¿por qué Dios me puso en esta situación? Y cuando estamos ahí en el ojo del huracán, no nos damos cuenta que Dios está trabajando, que Dios está haciendo algo, que Dios está puliéndonos, que Dios está limándonos, que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y no sé si se han dado cuenta, pero que después de haber pasado por una situación difícil, uno voltea para atrás y uno dice, ahora entiendo por qué pasé por eso. Yo creo que muchos podemos testificar que esa prueba nos ayudó como un trampolín a llegar a otro lugar donde no hubiéramos podido llegar sin esa situación, sin ese problema, ¿verdad? A mí me pasó personalmente y en el momento yo no sabía qué estaba pasando. En el momento uno dice, ¿por qué, Señor, si yo no he estado tratando de hacer tu voluntad, he estado tratando de conocerte más, he estado estudiando la palabra, he estado yendo a la iglesia y todo se me está desboronando? ¿Qué está pasando? ¿Estás tú conmigo? ¿Me has abandonado? ¿Estoy bajo tu voluntad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y muchos nos hemos cuestionado eso. Creo yo, ¿verdad? Porque no soy el único. Pero después nos damos cuenta de que Él estaba trabajando. Él sabía qué era lo mejor para nuestras vidas y entonces trazamos puntos hacia atrás y llegamos a una conclusión. Gracias, Señor, por haberme pasado por esa prueba. Gracias, Señor, por haberme hecho atravesar por ese valle de sombra y de muerte. Porque ahora sé que tú estabas en control de mi vida, porque antes tal vez mi fe me estaba fallando, pero ese momento, esa situación, ese momento oscuro, ahora me hace ver que tú estabas conmigo. Entonces, esto es algo similar a lo que le pasó a Marta, a María y a Lázaro. Y quiero que me acompañes a leer Lázaro 11, versículo 1 al 16. Vamos a partir esta historia en 3, 4 pedazos porque debemos entender lo que la historia está narrando y debemos de aplicarla correctamente. Y dice así el versículo 11. Capítulo 11, versículo 1 al 16 dice lo siguiente. Juan, sí. Sí, hemos estado en Juan ya por 8 meses, creo. Ahí vamos. El título es Muerte de Lázaro, o sea, ese es el énfasis de este capítulo. Ese es el tema principal. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos matarte, apedrearte, y otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a parar ahí porque esta es una fascinante historia
que debemos escudriñar y profundizar, porque es bíblicamente, teológicamente profunda. Hoy vamos a estudiar la historia de Lázaro y este es un capítulo increíble. Es el relato del milagro de cuando Jesús resucita a Lázaro, un hombre que ha estado muerto por 4 días. Pero como repaso hoy, porque no lo he hecho ya en unos capítulos, ¿quién sabe cuál es el propósito de Juan al escribir el libro? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué razón Juan dijo, voy a escribir un evangelio? Está en el libro de Juan. Y tenemos que saber, siempre que leemos un libro, cuál era el propósito de escribir el libro. Porque basado en ese propósito, tú vas a ver por qué él escribe lo que escribe. Sí, eso es. Vamos a ver Juan 20:31, ahí está el propósito. Juan 20:31. Ya es, él lo puso casi al final. Hay algunos escritores que lo ponen al principio, pero él lo quiso poner hasta el final. Y ahí el título dice, el propósito del libro. No se puede uno perder, ¿verdad? Ese es el tema de este pedazo que él escribió. Entonces el versículo 31 dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nos damos cuenta que el propósito de Juan al escribir el libro de Juan fue para que todo el que leyera este libro y creyera que Jesús es el Hijo de Dios, tenga vida eterna. Por eso lo escribió, hermanos, y por eso ustedes ven todos los ejemplos que él nos da. Este episodio de Lázaro no está en los otros evangelios. ¿Por qué solo está aquí con Juan? Porque Juan quiere enseñarnos la deidad de Cristo. ¿Cómo empieza el primer versículo de Juan? Si vamos a Juan 1, dice esto: en el principio era el Verbo. Miren, nadie de los otros evangelios empieza así. Había un propósito por el cual Juan escribía este libro y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y escucha, y el Verbo era Dios. ¿Te das cuenta? Desde el principio Juan quiere que tú sepas que Cristo no era cualquier hombre, era Dios caminando. Entonces todos los ejemplos, todos los milagros, todo lo que él escribe es para que veamos de que Cristo es Dios. Todo el libro se trata de Cristo y su deidad, si tú lo ves del versículo 1 hasta el final. Y aquí lo vemos en su majestad, en su persona completa, vemos su humanidad, su simpatía, sus afectos y sus relaciones con una familia terrenal. Aquí vamos a ver el amor terrenal de Cristo y también vamos a ver el amor divino de Cristo. Vamos a ver su soberanía, su poder y una demostración de gloria ante incluso la muerte. ¿Quién tiene poder sobre la muerte, hermanos? Solo Dios. Y aquí lo vemos por medio de Jesucristo. Esta es una evidencia final y una innegable afirmación de quién Él afirmó ser. Él dijo, yo soy Dios. De hecho, eso fue lo que enojaba a los fariseos. Esto era y es totalmente imposible traer a alguien de la muerte. Estamos hablando de recrear órganos, huesos, piel, ojos y volver a darle aliento de vida a un cuerpo totalmente en descomposición. No sé si tengo que explicar 4 días de una persona que ha estado muerta en un desierto. ¿Cómo ha de haber estado ese hombre si no estaba ya lleno de gusanos? Pero el poder de Cristo iba más allá de la muerte. El poder de Cristo gobierna sobre todo. Y él Juan por eso escribió esta historia, narra esta historia para demostrarnos que Jesús no solo tenía poder sobre todo lo demás, sino incluso la muerte. Ahora,
un poquito de contexto, aunque ya lo hemos estado estudiando. Para el capítulo 11, el ministerio público de Jesús está llegando a un fin. Y Jesús ha presentado toda clase de evidencias ante los fariseos, ante los maestros de la ley. Ha presentado evidencias irrefutables, milagros, sanidades, prodigios. Ha creado pan de una canasta. Ha caminado sobre el agua. Por 3 años ha hecho milagros como nadie jamás en la historia. Y aún así, la nación lo ha rechazado. O sea, todas las evidencias están ahí, todas las pruebas están ahí. Incluso Nicodemo, uno de los maestros de la ley, dijo: nadie ha hecho lo que tú haces, y nadie puede hacer lo que tú haces si no es enviado por Dios. Entonces, ellos mismos reconocían de que este es un hombre como nunca antes hemos visto a alguien. Pero aún así, él mostrando su deidad, él mostrando su naturaleza divina, mostrando todos los milagros y prodigios, aún así la nación dijo: no queremos nada contigo. Así que, pero esto es un testimonio final de su naturaleza divina. Jesús va a resucitar a un hombre que ha estado muerto por 4 días. Entonces, empecemos con el versículo 1 y 2, y vamos a ir desmenuzando un versículo a la vez. Dice, versículo 1, acompáñeme. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Ahí tenemos nuestro personaje principal de los primeros versículos. Y dice: de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ahora aquí viene una explicación de qué María es, a quien él se refiere. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió y le enjugó los pies con sus cabellos. En ese tiempo había muchas Marías en todos lados. Era un nombre común, como lo es hoy en día. Entonces él quiere darnos un poquito más de información de qué María se estaba refiriendo. Y él dice: la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Ahora, acá hay algo importante que debemos aclarar antes de continuar, porque esto muchos han dicho que es una contradicción bíblica, y tenemos que aclararla para nuestra salud mental. La historia de María y el perfume y ese episodio no ocurre hasta el versículo 12 de Juan. Entonces, ¿por qué Juan está haciendo mención en el capítulo 11? Esto no es un error bíblico, porque esa historia ya había sido contada en detalle por el Evangelio de Mateo y de Marcos, que se habían escrito muchos años antes. O sea que Juan no escribió su libro conforme él iba viendo, escribía, no. Ellos vivieron el ministerio de 3 años de Jesús y no escribieron sus libros hasta unos años después. Incluso Juan fue el último que escribió el libro, el último evangelio de Juan. Entonces ya había estado circulando los evangelios de Marcos y Mateo para el tiempo que Juan escribe su libro. Entonces él asume de que la gente o su audiencia ya sabe de lo que pasó con esta María. Entonces, pues, esa es una explicación de por qué él menciona en el capítulo 11 a María. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esa es la petición de las hermanas, hermano. Tenemos que considerar esto. Ellas están a un día de camino de Jesús. Su hermano está grave, se está enfermo, y ellas lo único que pueden hacer es mandarle un texto a Jesús, o un mensaje, un texto, un WhatsApp, un Messenger, y le mandan un texto, iba a decir, un mensaje a Jesús a donde quiera que él estaba. Ahora, todo lo que sabemos es que Lázaro está enfermo. No sabemos su diagnóstico, no sabemos qué era lo que tenía, no sabemos qué era lo que le dolía, no sabemos absolutamente nada, pero sí sabemos por qué estaba enfermo, y eso es muy importante que nosotros sepamos. El versículo 4 nos dice por qué estaba enfermo.
Esta enfermedad, dice Jesús, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Sí te das cuenta? Ahora, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, está enfermo para la gloria de Dios, hermanos. Esto es algo similar a lo que vimos en el capítulo 9 con el ciego, ¿recuerdan? Que los mismos discípulos preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido con esta maldición de ser ciego? Y Jesús vino y le dijo, ninguno pecó. Este nació así para la gloria de Dios. Y vemos otro ejemplo acá con este Lázaro que estaba enfermo, pero todo es para la gloria de Dios. Y aquí podemos ver un principio fundamental. Hermanos, cuando la enfermedad viene a nuestras casas, no necesariamente quiere decir que el enemigo nos está molestando. No quiere decir que el enemigo vino y nos está atacando. Hay enfermedades que vienen por causas naturales, que vienen por consecuencias, escucha, de no cuidarnos. O sea, el Señor, Dios nos dio libre albedrío para algunas cosas, y una de ellas es para comer. Uno puede decidir, me como unos tacos al pastor de esos que chorrean una grasita tan rica, o podemos comernos una ensalada que a nosotros los varones nos hace mal, ¿verdad? Nos hace mal. Son tan saludables que nos hacen mal. No sé cómo funciona eso, pero algunos de aquí saben lo que estoy hablando y me apoyan. Entonces, si vivimos comiendo hamburguesas del McDonald's, esos burritos tan buenos, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Va a venir lo que se llama diabetes, colesterol, arterias tapadas, ataques al corazón y tantas otras enfermedades por causa de comer esas comidas tan ricas. Y comer no saludablemente. Entonces también vemos que hay ese tipo de enfermedades. Hay enfermedades que vienen porque vivimos en un mundo caído. Y por parte de la naturaleza vienen. O por parte de la edad vienen. Me he dado cuenta que después de cumplir 40 años, todo va de pique. Todo se viene para abajo, hermanos. Yo antes miraba que podía dejar de tomar soda y empezaba yo a bajar de libras. Y ahora he dejado de tomar soda, he empezado a caminar, he comido, ya dejé los burritos al pastor, como unas ensaladas tan feas, sin sabor, y no bajo. El detalle es que es parte, hermanos, de la naturaleza, es parte de la edad, y no quiero desanimarlos, pero eso es lo que nos espera. Dolor de rodilla, de rabadilla, de espalda, insomnio, tantas cosas. Miren, les voy a contar una ilustración. Y no sé cuánto tiempo esto fue, pero me causó mucha risa. A mi tío, un tío que vamos a mantener sin nombre, le celebraron su cumpleaños. Creo que fue 60 o 65 años, no recuerdo. Yo estaba pequeño. Pero fuimos a la fiesta y habían puros chicos malos. O sea, chicos de la misma edad, 60, 65 años, chicos malos de la rodilla, de la rabadilla, de la espalda y todo. Y entonces revientan una piñata. Yo no sé si ustedes han visto una piñata en un cumpleaños de un tío mayor de 65 años. Cuelgan la piñata y uno por uno empieza a pasar a darle a la piñata. Y cuando empiezan a romper la piñata, empiezan a caer, ¿qué creen? No eran dulces. Empezaron a caer, hermanos, unas pastillas de Tylenol para el dolor de la espalda. Empezaron a caer pomadas Bengay para el dolor de músculos. Empezaron a caer rodilleras para las rodillas. Empezaron a caer muchas cosas ahí. Hasta, ¿saben lo curioso? Todos se peleaban por unas pastillitas azules. No sé para qué eran, ¿verdad? No sé, yo allí no entendía nada. Pero el detalle es que vienen enfermedades que son por causa de la naturaleza caída y por causa del desgaste humano. Eso es parte de la naturaleza. También hay enfermedades que son por disciplina de parte de Dios sobre su pueblo.
Pablo dice a los corintios, algunos de ustedes, escucha, están débiles y enfermos, y algunos de ustedes duermen debido a que han abusado de la mesa del Señor. ¿Qué está diciendo ahí? La mesa del Señor era para recordar a nuestro Señor y su muerte. ¿Y qué estaba pasando? Había abuso en la mesa del Señor, que cuando veníamos a recordar la mesa, habían borracheras, habían ¿cómo se dice? Glotonerías, había abusos, habían borracheras, incluso, escuchen, habían orgías. Y entonces el Señor dice, algunos de ustedes están enfermos porque han abusado de la mesa del Señor. Y porque la mesa del Señor, hermanos, tiene algunas cosas que uno debe de hacer antes de tomarlas. Una de ellas es ponerse a cuentas con el Señor. Y ellos no hacían nada de eso. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor acá, siempre nos ponemos a cuentas antes de todo eso. Pero en ese entonces habían borracheras, la gente comía todo lo que podía para no dejarles a los demás que venían más tarde. Habían cosas bien feas. Y claro, imitando las cosas que el mundo estaba haciendo. Entonces, estas eran enfermedades de juicio divino de parte de Dios. Por último, también hay enfermedades para corregir o pulirnos en algunas áreas de nuestras vidas. El ejemplo que les puedo dar es de Job. Dice la Biblia que él era un hombre perfecto, justo, pero a la misma vez habían cosas que tenían que ser no enderezadas, pulidas dentro de él. Entonces Dios permite una enfermedad en su vida. También Pablo tenía una enfermedad, se cree que, no se sabe qué era, pero él oraba y el Señor le decía que se bastara en su gracia. Era para mantenerlo buscando de él. Pero bueno, podemos ver que Dios también usa la enfermedad para varios propósitos, incluyendo su gloria. Ahora vamos a ver el mensaje de estas mujeres. María y Marta le enviaron un mensaje a Jesús, y el mensaje era corto y al grano, hermanos. Versículo 3 dice, Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. La palabra amas, que se usa aquí del griego, es la palabra fileo, que significa tener afecto o amor entre amigos. Esto nos indica el amor fraternal y muestra el amor humano de Jesús. Se podría traducir de esta manera: Señor, aquel que tú estimas mucho como un buen amigo está enfermo. ¿Por qué les menciono esto? Porque Marta fue la que envió ese mensaje y ella se está refiriendo a un amor fileo, un amor fraternal, un amor humano. Nosotros solo podemos amar con ese amor fileo, no podemos amar con un amor del verbo agape, porque es un amor divino que no podemos. Entonces Marta y María le mandan a decir, aquel que tú fileo, aquel que tú amas con un amor fraternal, está enfermo. Y esto nos muestra algo importante que nos lleva a un punto. Punto número 1, escucha. Dios permite sufrimiento en aquellos que ama. Dios permite que suframos un poquito. Dios permite el sufrimiento en aquellos que Él ama. 3 veces aquí en Juan enfatiza la relación cercana y amorosa que Jesús tuvo con estos 3 amigos. Escucha el versículo 5. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es la respuesta del Señor cuando escucha que su amigo que Él amaba estaba enfermo. Versículo 6, escucha. Entonces cuando oyó Jesús que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Que no Jesús ama a Lázaro y a sus hermanas?
¿por qué se quedó? ¿Por qué no dijo, esto es urgente, me tengo que ir? ¿Por qué no dijo, voy a agarrar un Uber para llegar más rápido? ¿Por qué no se fue en ese momento? ¿Por qué no dijo, mis amigos me necesitan? ¿Sí se han hecho esa pregunta ustedes? Cuando yo leí este pasaje dije, tengo que averiguar qué está pasando acá. Cualquiera podría interpretarlo de esta manera. No le importan sus amigos. Dice ahí que los ama, pero mira, se tomó 2 días más. ¿Qué está pasando? Escucha, la demora parece eterna e injusta cuando tenemos a un ser enfermo, ¿sí o no? ¿Quién ha tenido algunos niños con calentura que se les sube y no les baja? Se siente feo, es algo terrible. Y aquí les mandan un mensaje a Jesús y Jesús no llega. Imagínate a Marta y a María. Dice, necesitamos a Jesús, mándale un mensaje. Y ellas te están esperando. Ya va a venir Jesús. Ya va a venir Jesús. Ya va a venir porque le dijimos que es el amigo que Él ama. Ya va a venir. Y están chequeando la ventana, están chequeando la puerta. Están esperando que alguien toque la puerta y les diga, aquí está Jesús. Pero lo inesperado pasa. Jesús no llega. Y Lázaro se muere. Y entonces ahí nos cuestionamos, ¿dónde está Jesús en todo esto? La demora parece eterna e injusta, y aunque esto parecía como falta de amor y de preocupación de parte de Jesús hacia María y Marta y Lázaro, escucha, Jesús tiene algo mejor para ellos. No pareciera, como lo estamos leyendo, no pareciera así, ¿verdad? Escuchen, al esperar 2 días, realmente fue un acto de amor hacia ellos, porque a través de este episodio doloroso, ellos van a experimentar algo glorioso que no solo exaltará a Dios, sino también les traerá algo mucho más grande a ellos. Hubo un estudio donde ponen a un niño en una clase solito, con una cámara enfrente. Yo creo que no sabe que la cámara está ahí enfrente, y le ponen unos 3 bombones. ¿Saben qué son bombones? Angelitos. Y le dicen esto al niño: puedes comerte los angelitos, puedes comerte los bombones, pero si te comes estos 3, si no te comes estos 3, mañana te vamos a dar una bolsa entera. Pero la tentación está ahí, ¿verdad? O sea, a veces preferimos lo poquito en el momento que esperar por lo que realmente el Señor nos puede dar. Y este es el caso acá de María y Marta. Tuvieron que pasar por ese proceso doloroso, por ese proceso de dolor, de muerte, de sufrimiento, pero algo mejor venía después de todo eso. Hermanos, Jesús permite sufrimiento a los que ama por nuestro propio bien. No es por ganas de molestarnos, no es porque Él no se preocupa por nosotros, es porque algo más grande viene para nosotros. Hay algo más grande que podemos esperar, y eso es solo esperando en el tiempo del Señor. El sufrimiento no significaba que Jesús no los amaba, sino todo lo contrario. Los amaba, y por eso se quedó 2 días más donde estaba, para darles algo mucho más grande. Hermanos, Jesús permite sufrimiento a los que ama por nuestro propio bien. Escucha, hay algo más que podemos ver en este pasaje y que refuta el movimiento popular de hoy en día. Hablo de los movimientos de que es la voluntad de Dios que el creyente siempre esté saludable y que siempre sea próspero. ¿Han escuchado ustedes eso hoy en día? ¿Algunos de ustedes? Hay algunos lugares que te dicen: usted es un hijo de Dios hecho a su imagen, y tú tienes el ADN de Dios. Así que tú no deberías de pasar por enfermedad, y tú siempre debes ser próspero. Y hermanos, yo estoy seguro que Dios quiere lo mejor para nosotros siempre, pero Él está más interesado en nuestra vida eterna que en nuestra vida temporal y terrenal.
Cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué le decía? A ver, alguien tiene que saber. ¿Recuerda? ¿Tu fe te ha qué? Tu fe te ha salvado. No le decía tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Hermanos, porque es más importante que seamos salvos a que seamos sanos. ¿De qué nos sirve llegar totalmente sanos al infierno? De nada. ¿O de qué nos sirve amontonar tesoros terrenales aquí en la tierra si todo se va a quedar acá? Hermanos, muchas veces Dios usa la enfermedad y la escasez y las tragedias para sus propósitos en nuestras vidas. Y debemos siempre recordar eso. No necesariamente porque estamos pasando por una situación difícil, quiere decir que estamos en pecado. ¿Se han fijado que, no sé, en algunas iglesias, no acá, en algunas iglesias pasa de que un hermano está pasando por una tragedia y ya lo ven algo raro? Ah, el hermano está en pecado. Saber qué anda haciendo, por eso es que le está yendo mal. Pero no es así, hermanos. Dios usa la enfermedad para sus propósitos en nuestras vidas. Hay mucha clase de estafadores en estos tiempos, haciéndose ricos de los necesitados, de los enfermos y los desesperados. Y escucha, es difícil imaginar una doctrina más despiadada y más cruel que el que abusa de las personas que están pasando por una situación difícil. Ese es el hecho con este movimiento de la confesión de fe, confesión positiva o el Evangelio de la Prosperidad, que se ha infiltrado en nuestras iglesias. Hermanos, estamos infestados de esto. Yo siempre les digo a los hermanos, no caigan en esto, por favor. No pacten, no siembren y no den su dinero a estos estafadores porque tienen una necesidad y esperan un milagro a cambio. No funciona así. Pablo lo dice en 2 Corintios 9:7, escucha, si tú vas a dar para algún ministerio, que no sea por esta razón, escucha. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, escucha, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, si tienes una necesidad, no vayas a tratar de ir y sembrar o pactar porque quieres que Dios te dé algo en retorno. Porque necesitas un milagro, vas a ir, y yo he escuchado lugares donde dicen, dependiendo de tu enfermedad, así debe ser tu ofrenda. Imagínense, hermanos. Escuchen, los milagros nunca han estado a la venta. Nadie puede comprar un milagro, hermanos. Eso está bajo la voluntad de nuestro Señor. El ministerio que pide una ofrenda para que Dios cumpla sus peticiones es una estafa. Y también hay iglesias que anuncian milagros y prodigios para que la gente llegue a sus servicios. ¿Saben por qué lo hacen, hermanos? ¿Saben por qué promueven este domingo hay milagros en la iglesia? Porque carece la palabra de Dios. Porque hay que llenar las bancas a como sea de lugar y no hay palabra. Entonces, cuando ustedes oigan eso, hermanos, huyan por sus vidas. Es como ir a la panadería donde no hay pan. Si tienes una necesidad de cualquier cosa, simplemente haz lo que María hizo. ¿Qué hizo? Le mandó un mensaje a Jesús y le dijo, aquel que tú amas está enfermo. Hermano, ¿tienes una necesidad? Mándale un mensaje. ¿Cómo le mandas un mensaje a Dios? Te vas y te encierras y doblas rodillas y hablas con Él. Y le dices tus problemas. Y le dices qué está pasando. Hermanos, Él no cobra. Él es un Dios que quiere esa relación de que tú vayas a tu Padre y le hables directamente. No vayas a otra persona, no vayas a alguien para que supuestamente esa persona hable con Dios. No, tú ve directo con Él. Tú ve y sométete a su voluntad.
Hermanos, si algo podemos ver del mensaje que le mandó Marta y María, es que ellos no demandaron nada. Marta y María llegaron con su mensaje o mandaron a alguien con el mensaje y no dijeron, vente a sanar a Jonás, iba a decir, a Lázaro. No demandaron nada, no pidieron nada, solo le dijeron, aquel que tú amas está enfermo. Si tienes una necesidad, trae tus problemas a Cristo, hermano. Tenemos esa dicha de tener el privilegio de entrar directamente hacia el trono de la gracia de Dios, inclinarnos, postrarnos, traer un corazón contrito, humilde, humillado y pedirle al Señor, Padre, tú sabes por qué estoy pasando por esto. Ayúdame, por favor, a entender el propósito de por qué yo estoy pasando por esto y ayúdame a pasarlo. Ayúdame, dame las fuerzas. Hermanos, yo les prometo que si ese problema que tiene es para la gloria de Dios y fortalecer su fe, entonces va a pasar, va a suceder. Pero si no, aunque des, pactes, siembres todo lo que quieras, nada va a pasar. La Biblia es clara en cuanto al sufrimiento. No se debe a falta de fe o falta de amor de parte de Dios, sino que pueden haber varias razones, como ya les expliqué. El Señor sanó a muchos que no eran ni creyentes. El Señor sanó a muchos que ni les dijo, ¿tienes fe? Los 10 leprosos es un ejemplo. Y que solo uno de esos 10 fue convertido, fue nacido de nuevo, fue salvo. Los 9, los demás, no. O sea que esos van a ir sanos al infierno. ¿Puedes ver todo eso? Aquí en nuestra historia vemos que Jesús amaba a este hombre con un amor como un amigo. Y esto explica por qué en el versículo 35, solo dele una ojeada, es el versículo más corto de la Biblia, dice que Jesús, ¿qué dice? Lloró. ¿Por qué? Porque está expresando el amor fileo, el amor fraternal hacia un amigo. Y esta es una hermosa imagen de la humanidad completa de Jesús. Es el hombre, es un hombre, y como toda persona siente dolor porque un amigo estaba enfermo y falleció. Esto es parte de su naturaleza como sumo sacerdote, misericordioso y fiel, que puede sentir nuestras penas, que ha pasado por todo eso. Él entiende nuestras enfermedades, entiende nuestro dolor, porque Él, como hombre, sufrió todo eso. No es que Él estuvo enfermo, pero cuando todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él, Él pudo experimentar todas nuestras penas, hermanos. No importa la situación en la que estés, Él te comprende. Así que trae tus penas al Señor. Él conoce nuestro dolor en medio de la enfermedad y la muerte. Su simpatía se extiende a la comprensión de las relaciones. Él ha estado allí y Él ha pasado por estas penas también. Mira lo que dice el versículo 3 otra vez. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. La palabra clave que quiero ver ahorita es enviaron. Punto número 2. Siempre podemos llevar nuestras penas o nuestros problemas a Jesús. No sé cómo sabían las hermanas dónde estaba Jesús, pero le mandaron a avisar. Y ahora veamos algunas cosas con el respecto del mensaje de Marta y María. Primero, no exigieron nada. No le exigieron a Jesús que fuera a curar a su hermano, no le dijeron que se viniera inmediatamente, simplemente dejaron de que Jesús hiciera su propia voluntad en ese aspecto. Marta y María simplemente le presentaron la necesidad de Jesús y le dejaron a su discreción que Él hiciera lo que fuera mejor para Lázaro. Hoy en día se enseña lo opuesto. Otra vez, regresando al tema, en estos movimientos de confesión de fe y de riqueza se le dice a la gente que hay que arrebatarle sus bendiciones a Dios y sus sanidades, diciendo nunca confiese negatividad, sino esto le va a venir a su vida. Mejor proclame, arrebate y confiese con su boca palabras de fe, palabras de vida, y será hecho. Eso, hermanos, en nuestro mundo, ¿saben cómo se llama?
Se llama la metafísica, se llama la nueva era, se llama el poder de crear con nuestra propia boca nuestra realidad, si la confesamos, y es un movimiento de que se ha infestado, se ha inculcado, se ha infiltrado en nuestras iglesias, usando un versículo bíblico fuera de contexto. Y entonces la gente empieza a creer esto. Hermano, las iglesias más grandes de los Estados Unidos y Latinoamérica creen en este movimiento de la nueva era, pero no saben. Es pura fantasía, emocionalismo, sentimentalismo y misticismo que se ha infiltrado en la iglesia. Dios sana y provee siempre y cuando está bajo su soberanía y su voluntad. Y eso es lo que enseñamos acá. Hermanos, vamos a orar porque Dios te sane. Claro que sí, véngase, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Que sea tu soberanía envolviendo a nuestro hermano, que tú le enseñes por qué está pasando. Y si está en tu voluntad, sánalo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabe lo que es mejor. Imagínense nosotros orando por una persona, sánalo, Señor, sánalo. Y el Señor está trabajando por él para moldearle su carácter. Y nosotros queremos ir arriba de su soberanía. Nos ha pasado varias veces, nos han llamado, venga a orar por el hermano que está en el hospital. Cáncer nivel 4, empezamos a orar con fe, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Y de ahí nos damos cuenta, este hermano, no es cristiano. ¿Qué hacemos? ¿Explicarle el evangelio mejor en vez de orar, que Dios lo sane? Vamos a predicarle el evangelio. Empezamos con Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, y de repente el otro día se nos muere. ¿Qué pasó? ¿No tenía fe? ¿O nosotros no oramos con fe? No, es que el propósito de que él estaba enfermo y de que nosotros teníamos que ir era para presentarle el evangelio. ¿Para qué? Para que estuviera listo a irse cuando Dios se lo llevara. Pero muchos de nosotros vamos a declarar y a arrebatar y a hacer tantas cosas, no tomando en cuenta la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, debemos de respetar y someternos a su soberanía y decir, Señor, ayúdame, me pongo en tus manos, sé que en tus manos estoy en las mejores manos. Tú sabes qué es lo mejor para mí, me someto humildemente a tu soberanía, Dios. Pase lo que pase, no me sueltes de la mano. Es todo. Y todo lo demás empieza a encajar y a caer en su lugar. Dios es un Dios soberano y tiene planes y propósitos que va a cumplir en su perfecto tiempo. Cuando nosotros, no cuando nosotros querramos, sino cuando sea el tiempo de Él. Pero hoy, por no conocer los atributos de Dios, se ha infiltrado la nueva era de la metafísica, que sutilmente nosotros, cuando no conocíamos esto, lo practicábamos. Se ha llegado al punto de enseñar, escucha, que no debemos iniciar nuestras oraciones con hágase su voluntad, porque eso refleja falta de fe. ¿Han escuchado ustedes eso? Esa es una teología que se llama la hipergracia. No hay que decir hágase tu voluntad, no, hay que ir con autoridad a reclamarle nuestras bendiciones. Hermanos, eso es erróneo. Eso nos pasa por abandonar el estudio bíblico, doctrinal, teológico y dejar las escrituras a un lado y dejarnos guiar por personas que no saben lo que están haciendo. Escucha, someternos a su perfecta y soberana voluntad es lo que realmente refleja sumisión y humildad ante Dios. Además, ¿no fue así que nos enseñó a orar nuestro Señor? ¿No fue así que dijo, vengan, les voy a enseñar a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, no la nuestra, la tuya. Escucha, este es el punto. Lleva tus problemas a Jesús y no demandes nada. Solo sométete a su voluntad y pídele que Él haga su voluntad en tu vida. Hermanos, Colosenses 2 nos dice que Jesús es preeminente. ¿Qué es preeminente? El premio más grande, el tesoro más grande, ya lo tenemos. Es Cristo.
nada más por perseguir, nada más por anhelar, nada más por soñar. Ya tenemos a Cristo. Entonces, si ya tenemos el premio mayor del cielo, si viene la sanidad, gloria a Dios. Y si no viene, estamos con Cristo. ¿Sí o no? De eso se trata, hermanos. Y si pasamos por situaciones difíciles, Mateo 11:28 dice, este es Jesús hablando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. Hermanos, el descanso de Jesús es como ningún otro descanso. Es estar en medio del ojo del huracán y poder dormir como un bebé. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y en medio de la dificultad hay paz. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que Dios nos ofrece. No nos ofrece salud garantizada, prosperidad garantizada. Él lo único que nos ofrece es esto. Cuando estés pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué qué? Porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesas delante de mis angustiadores. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Hermanos, ya lo tenemos todo. Así que cualquier situación en la que estés pasando, cualquier dificultad, hermanos, ya lo tienes todo. No te afanes, no te preocupes, no te estreses, no te deprimas, porque ahí le das entrada al enemigo a pensamientos erróneos. Hagamos lo que Marta y María hizo, le mandan un mensaje a Jesús, el que tú amas está enfermo, haz lo mismo solo que en tu persona, el que tú amas está pasando por esta pena, haz algo, ayúdame. Y entonces vemos que podemos ir al trono de la gracia de Dios valientemente y postrarnos en el regazo de nuestro Padre y decir, Señor, tú sabes, ayúdame y dame las fuerzas. Amén. Así que el versículo 4b dice, esta enfermedad no terminará en muerte. Escucha, habrá muerte, pero mira lo que dice el Señor, no terminará ahí. No va a terminar de esa manera. Este no es el fin de la historia, es solo un proceso que tienes que pasar para ver cosas más grandes. Versículo 4b dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, esta enfermedad, esta muerte es simple y sencillamente para que Dios sea exaltado y para que tu fe crezca. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Versículo 5, tengo que ir más rápido. Agrega otro componente y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Y aquí la palabra amar es otra palabra, no es la misma palabra fileo que estudiamos en el versículo anterior, sino que aquí es la palabra agapao. La palabra griega agapao se refiere a un amor divino. Entonces vimos el amor fraternal y ahora estamos viendo el amor divino de Jesús. Un amor sin límites, un amor eterno, un amor con el cual nosotros como humanos no podemos amar. Anteriormente vimos que el amor fileo es amor fraternal, un amor humano de Jesús, y ahora el agapao es un amor divino. Jesús amó a esta familia con un amor divino. ¿Por qué? Lo vimos en el capítulo 10, hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque estas son ovejas de su redil. Estas son ovejas de su redil y ellas oyen su voz y lo siguen. Ellas son ovejitas dadas al Hijo por parte del Padre, como dice Juan 6:37 al 40, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, escucha, no le echo fuera. Jesús ama con un amor divino y ama con un amor humano. Entonces, cuando escuchó que estaba enfermo, ¿qué pasó? ¿Se fue rápido? ¿Acudió a sus necesidades en el instante? Mira lo que dice el versículo 6. Cuando ¿oyó qué? Que Lázaro estaba enfermo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y nos dimos cuenta de que, si los ama, ¿por qué no acude a ellos? ¿Por qué no acude a sus necesidades? Aquí vemos el punto número 3. Debemos realizar que el amor algunas veces
involucra esperas que no podemos entender cuando estamos en el problema. Lo voy a repetir otra vez. Debemos realizar que el amor a veces involucra esperas que no entendemos cuando estamos en el proceso que Él nos está llevando. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ya. Señor, estoy pasando por esto, sácame de esto ya. Y no podemos esperar. Las hermanas no entendieron la tardanza del Señor. Ambas soltaron la misma queja diciendo, si tú hubieras estado acá, no se hubiera muerto mi hermano. En el versículo 21 y en el 32 ellas dijeron, si hubieras estado acá, Señor, mi hermano no hubiera fallecido. Ellas no podían entender la razón de la demora que resultó en la muerte de su hermano. Pero como dijimos anteriormente, la demora fue por amor. Porque al esperar 2 días, ellos iban a ver algo mucho más grande, hermanos. ¿Cuántas personas experimentaron esto? Ninguna. Aparte de ellos 3 y los que estaban ahí, nadie experimentó que Jesús haya levantado a un hombre que había estado 4 días ya muerto y ya enterrado en una tumba. Los que él había resucitado, uno iba en procesión a que iba a ser enterrado y lo resucitó ahí, la otra acababa de morir. Entonces, nadie vio un milagro como este. ¿Cuántas veces hemos pasado por dificultad sin saber por qué? Pero después nos damos cuenta del propósito de Dios. Saben, a mí me pasó algo bien antes de casarme. Yo hablaba con mi esposa todos los días. Y ella yo una vez le fui sincero a ella y le dije, ¿sabes qué, chula? Así le digo, uno de los nombres favoritos, chula, y otros que no les incumben a ustedes. Pero bueno, el detalle es este, yo le dije, mira, yo pienso que no nos podemos casar ahorita porque yo tengo una deuda grande. Entonces, yo había pasado por un proceso bien difícil que tuve que usar mis tarjetas de crédito. Y estaba pasando por una situación difícil. Mi esposa, mujer de fe, como sí las hay, me dijo, vamos a orar. Eso fue diciembre 27, no me acuerdo el año, 2006, 2007, por ahí. Y ella me dice, vamos a orar. Y ella empezó a orar. Yo creo que yo ni era nacido de nuevo todavía. Yo pensaba que sí, pero no. Y ella empieza a orar y a decir, Señor, tú sabes la situación en la que está Ronnie. Te pido, Señor, que lo ayudes, que le des un medio para que él pueda salir de estas deudas y que podamos ahorrar para casarnos. Y así fue la oración. El 1 de enero me llama un primo, hey, tengo unas computadoras y te gustaría venderlas. Bueno, yo no sé de computadoras, pero dame unas y yo las vendo. Me dio 5. Esa semana vendí 5. Le dije, ¿no tienes más? Porque se me hizo bien fácil venderlas. Me dio 10, vendí 10 la otra semana. Y así, hermanos, salimos de la deuda. Y fue el doble, o sea que salí de la deuda y tenía dinero para la boda, y para el apartamento, y para amueblarlo, y para esas cosas. Pero en ese momento yo no entendía toda esa situación, y uno quiere, ¿verdad? Tiene el anhelo de que, Señor, contéstame ya. Y no fue así instantáneo, fueron 6 meses que pasé por el proceso de vender todo esto, pero vi la mano de Dios como Él proveyó. A veces queremos todo rápido. A veces pasa como me pasó a mí, que fue algo, yo pienso que fue rápido. Pero ¿sabes qué? Hay veces que demora, hay veces que toma más tiempo, hay veces que has estado orando por años, 2, 3, 4 años y no ves nada. ¿Y sabes qué? Hay veces de que esa demora tiene un propósito. Entonces podemos ver que el amor a veces involucra esperas que uno no se espera. Pero Dios sabe por qué. Por eso, ¿sabes? Cuando Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Tú sé fiel en orar,
Tú sé fiel en someterte a su voluntad y Él hará el resto. Hay mucho en las Escrituras acerca de esperar en el Señor. Si Él nos respondiera instantáneamente a todo, entonces no reconociéramos nuestra necesidad de depender en Él y de mantenernos en oración, hermanos. ¿Recuerdan la historia de la anciana que dice que iba todos los días a pedirle justicia a un juez injusto? Y dijo, le voy a hacer justicia solo porque ya la tengo hasta aquí. No me va a dejar en paz. Tenemos que seguir orando por esa petición. No todo nos va a pasar así en un chasqueado de dedos. Hay que seguir orando y esperando en su perfecta voluntad. Dios nunca demora porque es indiferente a nuestras necesidades o está demasiado ocupado o está de vacaciones. No, Él sabe lo que hace, hermanos. Pedro nos exhorta a poner toda nuestra ansiedad. Mira lo que dice 1 Pedro 5:7. Escucha y grábatelo y escríbelo en la pared de tu casa. Escucha. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí te das cuenta? Así que nunca dudes de su amor. Nunca pongas en tela de juicio, tal vez Él no me escucha. Nunca dudes de que Él está atento a tus necesidades. El detalle es que Él tiene un tiempo específico para dártelas. Ahora veamos la reacción de los discípulos y ya con eso tengo que ir acabando. Mira, aquí hay una transición. Ahora el enfoque está en los discípulos. Escucha, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, los discípulos también se preguntaron, ¿por qué no va inmediatamente a acudir a su amigo? Pero ellos, hasta cierto punto, estaban agradecidos a que no había ido a acudir a sus amigos. ¿Por qué? Juan 10:31 y el final del capítulo 10 dice que los fariseos trataron de apedrearlo. Entonces los discípulos sabían que si regresaban había una posibilidad de que los mataran. Así que ellos están agradecidos de que Jesús no regresa inmediatamente. Pero después de 2 días, mira lo que dice el Señor, versículo 7. Vayamos a Judea otra vez. Lo que los discípulos no querían escuchar. Los discípulos respondieron en el versículo 8, escucha, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Es como decir, ¿estás seguro que quieres ir? ¿No ves que te querían matar? ¿Quieres ir otra vez ahí a la boca del oso? ¿Estás seguro? Versículo 19, escucha, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Escucha, ¿qué quiere decir esto? ¿Lo han leído ustedes? ¿Qué quiere decir? Es un proverbio antiguo al que él se estaba refiriendo, y lo que quiere decir es esto: no puedes alargar o acortar la luz del día. Esto ya ha sido establecido por Dios, y así también es mi vida. Ningún enemigo puede acortar su vida, y ningún amigo podrá alargar su vida, por más que lo cuiden. Es lo que es. Y en la luz de la vida de Dios ha ordenado para Jesús, Él va a caminar. O sea, lo que Él está diciendo es, voy a ir porque nadie me puede matar antes de tiempo. Es lo que está diciendo. En otras palabras, no me pasará nada que no esté en el plan divino. No voy a ir a oscuras, voy a la luz del día de Dios. Un día no puede terminar antes de tiempo, ni mi vida tampoco. Hermanos, ¿no deberíamos de vivir nosotros así también? En vez de pasar escondidos porque tal vez, no, y a mí me ha pasado por la mente, yo no voy a ir a una misión que tienen acá los hermanos, los Hershey, a ir allá a Lebanon, porque digo, no, yo tengo familia y me puede pasar algo, ¿cómo voy a ir? Si ahí está en medio de la guerra. Hermanos, nadie nos va a quitar la vida si Dios no lo ordena. Entonces no vivamos así tampoco, escondidos y no haciendo las cosas que podríamos estar haciendo. Y por último, versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Y aquí vemos una manera tierna de referirse a la muerte. Él duerme. ¿Por qué? Porque vas a despertar. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces sanará. ¿Qué le están diciendo, Señor? Si Lázaro solo duerme, quiere decir que va a sanar. No hay necesidad de ir. No tenemos por qué ir ahí porque nos puede matar. Entonces viene Jesús, versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, escucha, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y ahí es donde ellos entienden, él lo va a ir a resucitar porque murió. Versículo 15, ya voy a 1000 por hora. Versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. En otras palabras, tienen que ver esto, porque ustedes en este momento están dudando de Dios, y ustedes necesitan más fe. Los discípulos siempre estaban luchando, hermanos, con su fe. ¿Qué les decía Jesús siempre? Hombres de poca fe, ¿cuánto más los he de soportar? Ellos creían que Él era el Hijo de Dios, pero necesitaban fortalecerse en la fe. ¿Y por qué más necesitaban ir a ese lugar? Versículo 45, mira cómo dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en Él. O sea, esta iba a ser una exhibición del poder de la gloria de Dios que produciría fe en ellos. Ahora, versículo 16 para terminar, dice, escucha: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, aquí nos encontramos con Tomás, que dice a sus compañeros: muchachos, levántense, vamos y muramos con él. Lo que podemos ver es que Tomás era un pesimista valiente. Este no es un pesimista cobarde, este es un pesimista valiente. O sea, ¿qué es pesimista? Es alguien que va de mala gana. Se levanta y dice: muchachos, estoy desmoralizado con esto, pero vamos a morir con el Señor. Y eso nos da a ver algo muy interesante. Él no dijo: huyamos de aquí o moriremos con él. Él dijo: vayamos y muramos con él. Este hombre entiende lo que significa Lucas 9:23, donde dice: el que quiera ser mi discípulo, que venga en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué quería decir tomar su cruz? Morir con él. Así de sencillo. Así que Tomás dice: muchachos, ya nos llegó la hora, ni modo, levántense, vamos a acompañar al Señor donde Él quiere ir, y si hay que morir, nos morimos todos. Nos morimos con Él. Y así se van pensando ellos que iban a morir, valientemente con el Señor. ¿Cuál es la aplicación, amigos? Vivamos pensando de esa manera. El seguir a Cristo nos costará la vida. Hablo de la vida carnal. Hablo de nuestros deseos, nuestros anhelos, y hablo de lo terrenal. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escucha, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, si vamos a seguir a Cristo, vamos a tener que morir a nuestra carne todos los días de nuestras vidas. ¿Nos va a costar? Claro que sí. Desde el momento que nos levantamos, estamos orando: Señor, dame victoria en este día, y nomás ponemos el pie en el suelo y ya nos entró un pensamiento negativo. Hermanos, vamos a luchar con nuestra carne hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, lo que yo quiero hacer, no hago.
y lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, el peor enemigo de nuestras vidas somos nosotros mismos. Y vamos a luchar palmo a palmo todos los días de nuestras vidas hasta que el Señor nos dé un cuerpo glorificado. Y esta historia se pone, como dicen por ahí, bien buenota, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a continuarlo el próximo día.